Carlos CJ26 nos pregunta: me gusta mucho cómo has trabajado tu marca personal. ¿Qué consejos darías a alguien que está empezando a crear su marca personal? Y bueno, déjame decirte que es un trabajo de muchos años. Sí, esto no es algo que se creó de la noche a la mañana hasta cierto punto. Y déjame aclarártelo porque no es, oh no, ya entonces tengo que esperar o hacer mucho tiempo. No, lo que pasa es que mi nickname radica de un anime que me gusta bastante, que podrás ver acá, Neo Genesis Evangelion, y fue creado en los inicios de la web 2.0 cuando nacieron redes sociales como Facebook, Twitter, entre otros. Y ahí utilicé lo que viene siendo estas letras GNDX. A lo largo del tiempo quise cambiar mi marca personal por mi nombre, nada más, como Oscar Barajas. Pero no me dejó la comunidad, no me dejaron todos ustedes porque siempre me seguían recordando como GNDX. Entonces ya está anclado GNDX como Oscar Barajas y Oscar Barajas como GNDX, que es el nombre que originalmente tenía en mi mente, o sea, las letras en inglés. Por lo tanto, esto ya viene trabajándose desde hace mucho tiempo, pero no había trabajado ni creado una marca alrededor de este elemento. Sí, he tenido una serie de logos que me han acompañado y que han sido clave, obviamente, en el momento de que empecé a crear este nombre, esta marca de GNDX, pero no fue hasta la pandemia en la cual tomé riendas acerca de esto. Y esto significa que empecé a aplicar algunos conceptos, algunas ideas y obviamente experimentar para poder crear lo que hoy en día es esta marca que estoy trabajando. Y esto significa que todavía sigo experimentando, que todavía sigo creyendo en que se puede mejorar y que se puede seguir trabajando. Así que te voy a dejar mis recomendaciones acerca de cómo crear una marca personal o los puntos principales en los cuales pues le puse atención y los llevé a cabo. Entonces me voy a remontar a los inicios de la pandemia. Si bien ya me conocían, como te menciono, como @GNDX en mis redes sociales y como profesor de Platzi, pero no es hasta que la pandemia me llevó a otro cambio que nunca me imaginé. Yo era una persona de comunidad, me encantaba compartir con todos y todas en espacios públicos, en eventos, en actividades a lo largo de toda Latinoamérica, así como también cuando tuve oportunidad de ir a Europa. Entonces, estos gustos de compartir en la comunidad siempre me han acompañado desde hace mucho tiempo, pero nunca había trabajado una marca como la ven ahora, con ciertos colores, con ciertas camisas, con cierta estructura, con cierto formato. Hasta que, como te menciono, la pandemia me permitió pues ver otra alternativa y esta es ver las opciones que tenía para poder seguir creando contenido, para compartir en meetups, para asistir a eventos. Por lo tanto, se dio la oportunidad de crear, obviamente, una transmisión en vivo con unos amigos solamente por platicar. En ese entonces nos estábamos tomando una cerveza, unas bebidas refrescantes y bueno, la idea era compartir, hablar y bueno, pues en ese momento no teníamos un objetivo claro ni había nada. Es más, a ese entonces yo no tenía ni siquiera el equipo que hoy en día tengo, ni la cámara, ni el micrófono, ni nada de lo que hoy en día estoy haciendo este video. Pero pues porque no tenía un claro objetivo de lo que quería hacer. Entonces, cuando ya empecé a ver que era viable y que obviamente permitía llevar mi conocimiento a más personas, empecé a enfocarme en cómo trabajar la marca. Así que primeramente empecé a aprender. Ver cursos que tuvieran que ver con marca personal. Entre ellos quiero recomendarte el curso que es gratuito dentro de Platzi para crear tu marca personal, para hablar en público y para entender cómo te puedes comunicar. Así que obviamente te lo voy a dejar por acá. Y luego a esto empecé a ver cómo esto se conectaba con otros temas que tenían que ver también con hablar en público, con marketing digital, con conocer las redes sociales, conocer las herramientas y obviamente cómo podemos llegar a más comunidad. Por lo tanto, es clave estudiar, así que te voy a dejar una serie de recursos que yo sé que te van a ayudar para que puedas entender un poco estos conceptos que te estoy mencionando, que tiene que ver el saber escribir, que tiene que ver el saber hablar, cosas o elementos interesantes que tienen que ver con la paralingüística, con la kinestesia, entre otros conceptos que ya los usamos, como esto de expresarme, como esto de hablar, subir el tono o dar algunas formas en las que obviamente empiezo a comunicar. Por lo tanto, empecé a estudiar, empecé a analizar, empecé a ver a otras personas, empecé a seguir obviamente otros creadores, empecé a ver qué escribían, cómo hablaban, cuál era el tono. Entonces eso me sirvió a mí para tener
un camino, ¿ok? Ya sé más o menos cómo quiero trabajar mi marca, ya sé qué es lo que quiero empezar a hacer, así que lo primero que hice fue crear todo un elemento visual a raíz de ello. Y como ustedes pueden ver, utilizo mucho el morado y el rojo o el rosa, como pueden ver aquí en mi fondo, y también un tono oscuro en mi ropa. Ustedes normalmente siempre me van a ver en este formato, con un hoodie. Obviamente ya pues mi presencia, porque esa es la forma en la que estoy anclado a muchos de ustedes. Es más, cuando yo salgo siempre utilizo este tipo de chaquetas porque esa es la forma en la que yo visualmente también como persona me represento. Por lo tanto he creado una imagen ligada a mi persona, que a su vez obviamente tiene un logo que como puedes ver es en blanco y en negro en formatos muy minimalistas. Una font muy estándar, un cuadrado, y con ello obviamente he podido jugar para poder crear este recurso que como pueden ver también ya es parte del hoodie que se integra en el todo. Por lo tanto eso también fue clave, poder trabajar una parte visual, definir una paleta de colores, definir un estándar de elementos para que después cuando yo quisiera crear piezas visuales o quisiera obviamente galardonar lo que vienen siendo mis redes sociales, pues pudieran encontrarme gracias a estos elementos visuales, mi postura, mis lentes, el icono, el formato, la estructura, cómo suelo obviamente presentarme, y a eso lo sumé a cómo hablo, a cómo me presento, a cómo me trato de expresar obviamente un punto. Entonces esos son los factores que empecé a trabajar, que venían en todos estos recursos que había encontrado: marca personal, marketing, hablar en público, escribir, etcétera, etcétera. Y bueno, empezar a trabajar mis redes sociales. Yo soy fan de Twitter, así que dije, bueno, vamos a empezar por ahí. ¿Y qué hice? Pues crear un job title o crear una descripción que iba a unificar. Una foto para todas mis redes sociales, una descripción para todas mis redes sociales, una página web que estuviese toda mi información, así como también otras o recursos que pudiesen encontrar. Así que empecé a unificar todo. Eso fue lo primero que empecé a hacer. Para que cuando me encontraran o para cuando alguien hablara de Óscar Barajas o GNDX, dijeran, ah, ya empiezo a asociar la foto, ya empiezo a asociar quién es, ya empiezo a asociar Óscar Barajas @GNDX. Entonces fueron los factores que empecé a trabajar. Y luego, obviamente, que ya tenía todos estos elementos, empecé a crear contenido. Y crear contenido fue abrir mi canal de YouTube, abrir, obviamente, mi Twitch, entre otras redes sociales que empecé a utilizar, como entre ellas Discord, en el cual puedes también encontrar el link por aquí abajito. Entonces, una vez que tenía todo esto, empecé a establecer un objetivo. ¿Qué quiero hacer? Bueno, voy a hablar todos los domingos tal hora con una charla. Voy a hacer un live todos los viernes a tal hora. Voy a hacer una actividad todos los sábados a tal hora. Y así empecé a establecer un formato donde también tenía que respetar la hora. ¿Por qué? Porque tenía que crear esta comunidad. Tenía que hacerles ver que todos los viernes, todos los sábados, ahí Óscar iba a estar para ti, contestándote, apoyando, hablando y compartiendo contenido. Así que obviamente eso fue lo primero que fue a trabajar, ¿no? ¿Cuándo, cómo y dónde? Ahora, el contenido. Pues bueno, en mi caso, soy una persona que se dedica a la educación, particularmente a enseñar sobre programación y desarrollo web, así que obviamente establecí también los puntos que más me preguntaban, normalmente en algunos lugares físicos o por mis redes sociales, aunque también en mis redes sociales empecé a hacer algunas encuestas. Hey, ¿qué te gustaría hablar? Oye, cuéntame qué temas. Te respondo tus preguntas, y obviamente ahí empecé a ver cuál era el común denominador en estas mismas. Por lo tanto, fueron los temas que fui creando. A su vez, obviamente también quise expandir y generar obviamente alianzas, con lo cual empecé a hacer invitaciones a entrevistas a algunos creadores de contenido, lo cual me permitía pues también ambos colaborar juntos, ¿no? Yo me beneficio también de la comunidad de él y de él de la mía. De esa forma, obviamente también podría crecer como creador de contenido. Así que esas fueron las estrategias que fui haciendo. Mucho fue constancia, o sea, estar definiendo los temas, trabajarlos, prepararlos con tiempo. Obviamente también empezar a trabajar más la cuestión del setup del espacio. Como ustedes pueden ver, ha evolucionado bastante desde el primer día al día de hoy. Hay un cambio totalmente y cada semana agrego algo nuevo. Cada semana estoy pensando cómo tener mejor luz, mejor cámara, mejor micrófono. Pero bueno, son elementos que se van dando para
crear lo que viene siendo estos espacios de contenido, lo cual me permite no nada más hablar en video, sino también estar aquí en vivo respondiendo algunas preguntas, mi podcast o recientemente el libro que acabo de lanzar, que es De Cero a Frontend, y lo puedes encontrar en ceroafrontend.com. Entonces, todos estos elementos se tienen que planear, tienes que tener una estructura que permita decir, ok, tal día voy a hacer esto, tal día voy a hacer aquello, tal día voy a tener esto. Y esto conlleva muchas cosas y un gran aprendizaje. Me tocó aprender edición de fotografía, me tocó aprender de edición audiovisual, de audio, del espacio, de tantas cosas que uno no se imagina que son necesarias para obviamente empezar a crear este contenido, a crear esta marca personal. Así que independientemente de que quieras escribir en un blog, hacer tweets, hacer TikToks, hacer YouTube, lo que tú creas que es el camino con el cual vas a crear contenido, y no importa tampoco la categoría, lo que sí te recomiendo es establecer este objetivo. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres enseñar? ¿Qué es lo bueno que tú eres y que le vas a transmitir a las otras personas? Ten siempre una sonrisa, ten siempre una actitud positiva, habla lo que obviamente vas a hacer y cumplir, y obviamente establecer una imagen, un formato, un estilo que te va a llevar a que tu comunidad te identifique, no importa dónde estés. Así que esas son mis recomendaciones para empezar una marca personal, para empezar a crear contenido, y espero te sirvan mis consejos.